Dígame normalidad. Bueno, ahora estamos aquí ya conversando un poquito Sí, entre risas, pero de un tema bastante serio, bastante interesante, este tema médico buenísimo, con la doctora Carolina Serrano. Ella es neuropediatra y vamos a hablar de trastornos del aprendizaje, que hoy en día hay un montón. Estábamos hablando precisamente de que si nos ponemos a investigar en redes sociales, hasta uno mismo tiene todos los trastornos que usted quiera. Pero hoy vamos a aclarar un poquito esas dudas que son, cómo identificarlos y sobre todo cómo tratarlos también. Así que, Doc, bienvenida siempre. Muchas gracias, chicas, Empecemos. por tenerme en este espacio. Acá diría la crisis de las redes sociales. Sí. Es cierto que las redes sociales sirven muchas veces como un prediagnóstico y desafortunadamente están trayendo también mucha desinformación en el tema de los trastornos. Está muy de moda el autodiagnóstico, sobre todo para aquellas personas que durante mucho tiempo tuvieron dificultades, pero nunca consultaron, o sus padres hicieron lo que hacen muchos padres, y es regañar, castigar, etiquetar, pero cuando llegan a su edad adulta persisten estas dificultades, claro, nunca fueron atendidos y empiezan a buscar opciones y encuentran cuestionarios de autodiagnóstico. Pero la recomendación es no quedarnos solo con el autodiagnóstico, porque el cuestionario es solo eso. Para yo decir que la persona tiene un diagnóstico, yo necesito unos criterios, y eso yo lo miro bajo una lupa, que es su historia familiar, sus antecedentes, su nacimiento, su niñez, su alimentación, su sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre he pensado que los seres humanos difícilmente estamos en el intermedio, o estamos en un extremo o estamos en el otro. Hablo de un extremo en donde dice, no, es que él es perezoso, no quiere estudiar, es que es usted, y entonces eche cantaleta, pra. Y el otro extremo como padres, que es, no, debe tener algo, es que yo no lo veo normal, y empieza a hacerle examen al muchachito hasta más no poder, vea y habla por aquí, habla por allá. ¿Cómo llegar a ese punto intermedio y entender que como padres hay que ver algunas cosas que uno dice, no, venga, esto no es, sobre todo si somos primerizos, porque cuando, no es que ya con el segundo nos va la mano también, ya es demasiado relajados, pero por dónde hay que comenzar, dónde ver que de pronto sí hay que atender una necesidad del niño y no es la necesidad de los padres. Total, porque hay unas expectativas de los padres con respecto al futuro académico de sus hijos, ¿cierto? Cuando hablamos de trastornos del aprendizaje, hablamos de aprendizaje netamente académico, lectura, escritura, cálculo, ¿cierto? No estamos hablando ni de capacidad de inteligencia, ni de TDAH, ni autismo, ni nada de estas cosas. Entonces, la primera alarma casi siempre llega en los colegios, pero hay que tener en cuenta que no todos los colegios son para todos los niños. Okay. Yo puedo tener un niño que no tiene un trastorno del aprendizaje, pero la metodología de ese colegio no está acorde a ese tipo de mente de ese niño. Y eso también hay que bajarle mucho esas expectativas, porque hay familias que piensan que si no se gradúa del colegio X no va a ser exitoso, y bueno, no, tantos colegios hay, estrategias como niños. Y tantos niños infelices. Por supuesto, y con ansiedad escolar porque no logran la meta propuesta, porque los padres les imponen, bueno, etcétera, etcétera. Pero el punto intermedio probablemente está, una vez se enciende la alarma, es súper importante ir donde un experto, porque lo que nos está pasando hoy es que todos los niños tienen un diagnóstico. El que no tiene TDAH es un hiperactivo, el que no es un hiperactivo no lee bien, el que no lee bien. Y la verdad es que ahora las familias en Google encuentran todas las herramientas y creen que eso es suficiente. Entonces tenemos mucho sobrediagnóstico. Entonces habría por acá como dos cosas diferentes. Una podrían ser los trastornos de aprendizaje que nos decías, puede ser la disgrafía, la dislalia, todo eso, ¿cierto? Uy, a eso le llamo más de 25 años en las 3 gracias, no. y leer mucho. Y por el otro, están ahí sí los retrasos en el aprendizaje, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que la palabra aprendizaje sigue siendo utilizada en español para el futuro académico, para el éxito académico. Pero tú no necesitas ser exitoso académicamente para ser exitoso en la vida, ni para resolver problemas, ni para defenderte en la vida. Entonces hay que dividir el niño cuya inteligencia y los marcadores de inteligencia no funciona bien, que es lo que se llama una discapacidad cognitiva, lo que antes peyorativamente se llamaba retraso mental, y otra cosa diferente es el trastorno del aprendizaje, porque por definición el niño con trastorno del aprendizaje debe tener una inteligencia normal. Yo aquí quiero hacer una pregunta, y es que, a ver, yo creo que un niño cuando está en el colegio le cuesta mucho identificar si es que le da pereza o si es que de verdad no entiende. Es más, creo que ni siquiera lo identifica. Pero los papás puede que empiecen a notar algo raro, como dice Sandra, pero a veces dicen, ay, ¿será que sí lo lleva a diagnosticar o no? Y les da miedo, es porque si hay un diagnóstico, sienten que el niño va a tener en la frente un papel o un título que diga,
disléxico o ¿cómo se dice? Bueno, en fin, cualquiera que sea el diagnóstico. ¿Cómo hacer para trabajar esto? O sea, que los papás sepan que es importante ir a que les den un diagnóstico, a que el hijo sepa qué tiene para poder acomodarlo en un sistema de educación que funcione para él, pero que no se sienta un retrasado, que no sienta que no va a ser exitoso, que no sienta que las cosas lo van a hacer mal, igual para los papás. Mira, te lo voy a responder con un ejemplo. Vamos a poner un niño de 8 años que el colegio está preocupado porque le insisten y le insisten con las tablas de multiplicar y el niño no da pie con bola, ¿cierto? Ay, sí, cuente, entonces esa fue mi historia. regañan a los papás o les dicen, ve, hagan refuerzo en vacaciones, la mamá se sienta con el niño a hacer refuerzo, le ponen a uno se música desespera callada con el niño, entonces el niño llora porque la mamá se desespera, lo ponen a repetir el año y la mamá dice es que es un perezoso, es que el papá era perezoso, es que yo me demoré, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de fondo ese niño tiene un diagnóstico. ¿Qué pasa cuando yo no hago el diagnóstico e insisto con estas metodologías? Estos trastornos no mejoran con el tiempo solos. Esto no mejora con madurar. Esto no mejora con una palmadita. Esto no mejora con voluntad propia, ni con esfuerzo propio, porque estamos hablando de una discapacidad que tienen las áreas del cerebro para procesar esa información, para entenderla. Entonces habría que reentrenar el cerebro y enseñarle al cerebro de pronto a tener estrategias que le puedan ayudar en esta condición. Más el método de enseñanza tiene que cambiar. El método. Porque yo no le puedo enseñar a un niño con discalculia cuyo cerebro no comprende la matemática, no la va a comprender porque no funciona, a insistirle con las tablas de multiplicar en un palito y lleva 3. No, hay que cambiar la estrategia para que se logre la meta. Que la meta final es que sepa manejar los números. Doc, usted me dirá, usted es la que tiene el conocimiento, pero siento que nos quedamos en el colegio en el que nosotros estudiamos, ¿cierto? En las metodologías en las que estudiamos. Eso ya no sirve. Y sin lugar a dudas, nuestros niños han evolucionado como evoluciona la especie y eso significa que debería evolucionar los métodos de aprendizaje, Sí. solo que a veces nos quedamos con la necesidad de la familia o el papá o la mamá que aprendieron sentados con la mamá diciendo, no la escucho, 4 por 1, 4 por 2, y nos quedamos, digamos, en ese retroceso y se nos olvidó que había que evaluar al niño por sus capacidades individuales y no por las capacidades generales. Así es. Y estas nuevas, que no son tan nuevas, pero que a Colombia han tardado mucho en llegar, estrategias de enseñanza, ya están en la ciudad, pero a costos muy altos. Pero Entonces a ellos acceden quienes tienen capacidad económica y aquellos que no, que tienen mucho más riesgo y más dificultades, no pueden acceder a ellas. ¿cómo hacen para identificar desde pequeños? Porque es que el colegio lo empiezan a qué edad, a los 5 años, ¿a qué edad empiezan? No, Entran a desde el preescolar. primer año de vida. O sea, precisamente por eso, digo, el colegio ya cuando empiezan a diagnosticar este tipo de cosas, ¿desde qué edad lo pueden hacer? Porque, no sé, lo meten al colegio de toda la vida, al que los papás siempre han soñado, y de pronto a los 8 ¿Del que salió el años... papá o salió la mamá? Exacto, y de ¿no? pronto a los 8, 9, 10 años dicen, no, es que este no es el colegio. No, pero, yo te digo pero una ¿cómo se puede cosa, y diagnosticar aquí con una prontamente? dificultad también que la doc nos abre como muchísimo los ojos y que hay que tener mucho en cuenta, y es que estamos hablando de la gente que puede escoger el colegio y Es tiene un colegio totalmente privado, cierto eso. pero Claro. resulta que más del 70% de la población en Colombia no tiene la elección del colegio, sino que tiene que enviarlo a una de las escuelas públicas que hay, y hay veces son tantos niños que Así los es. profesores no se dan abasto para estar mirando esos casos individuales de trastornos en el aprendizaje. Y que no es justo dejarle a los docentes esa responsabilidad solos, Sí. porque, o sea, ellos... No es porque no quieran, sino porque no Exacto, tienen no la es capacidad. para ellos posible porque no es demasiado abrumador. Entonces el diagnóstico temprano realmente no lo hacemos a edades pequeñas porque a pesar de que hay niños que ahora hay guarderías que a los 2 años te lo entregan hablando inglés, pues esa no es la meta del común denominador en los niños. Esperamos alrededor de los 7 a 8 añitos donde empezamos a tener una clara dificultad manifiesta en lectura, escritura, aprendizaje en general, pero esto se puede camuflar como un déficit de atención, como un niño rebelde opositor o como un niño deprimido, por ejemplo, o como un niño al que le están haciendo matoneo. Por eso yo les decía al principio, cumplir una lista de chequeo no es suficiente. Hay que mirar alrededor todo lo otro que hay porque sí tenemos muchas dificultades, por ejemplo, asociadas a niños que no duermen bien, porque roncan, porque tienen las adenoides grandes y como ya duermen solos, nadie se da cuenta que roncan y el problema está es en la forma de dormir. Que la nuestro cerebro. oxigenación no está llegando de la manera Así adecuada. es, ¿La así alimentación también afecta? Sí, afecta y mucho, porque finalmente el sustrato de nuestro cerebro es lo que nosotros comemos y si bien yo no puedo decir que un niño no aprende porque lo que come no lo deja aprender, parte del manejo es
todos los estilos de vida saludable para sacarle el máximo provecho a ese cerebro. Es por eso Comiendo que chucherías, eso no se va a lograr. No, y no solamente chucherías, es por eso que hablar no tanto de seguridad alimentaria, sino también como de esa sustentabilidad alimentaria de las que están hablando los gobiernos para que la gente mejore sus sistemas de alimentación en países con grandes índices de pobreza como nosotros, se hace necesario y se hace que sea indispensable, porque si no, no vamos a llegar a sistemas de igualdad. Sería imposible Total. llegar a eso. Tengo duda, inquietud, y es que obviamente pues estamos hablando de un 70% que es la mayoría de colombianos que no pueden escoger un colegio, sino el que tienen cerca o el que pueden Donde adquirir, le dan el cupo. donde le dan el cupo, y entonces resulta que es el profesor el que termina diagnosticando el trastorno. Sí. Sí, no, ¿qué hago? La idea es que el diagnóstico, como es una condición médica, la debe hacer un trabajador de la salud, pero la alarma la enciende el profesor. Lo que también a veces nos sucede es que nos mandan a los niños porque hay una queja del colegio y cuando vamos al trasfondo el niño no tiene un problema. Y no es más que un problema, es que la situación está en contra del niño y a pesar de que el profe tenga razón, de que el niño no responde como debe responder, lo que hay de fondo es un niño que madruga a las 4 de la mañana porque el transporte lo lleva hasta muy lejos, además es un niño que no desayunó porque no hay forma de desayunar, solo se come la lonchera en el colegio y además a las 10 de la mañana ya está dormido de la madrugada, entonces la última clase que es matemáticas el niño no... Y llega a la casa y papá y mamá no pueden estar porque están trabajando todavía o cuando llegan muy cansados y no tienen ese acompañamiento. O llega a la casa a las 5 de la tarde, como son Voy a las hacer jornadas actuales. La de los última niños. pregunta acá y es que, no sé, esta pregunta me surge, ¿tiene medicamentos? Es decir, ¿se envían medicamentos? ¿Y qué pasa si de pronto en uno de estos casos a un niño le envían medicamentos? ¿Qué puede pasar en el cerebro si de pronto alguien por desconocimiento le dice, vea, dele esta pastillita? Bueno, para el trastorno del aprendizaje puro no existe una medicación, porque ojalá existiera un medicamento donde yo pueda encender una zona del cerebro que no está funcionando desde nunca, ¿sí? Pero sí puede suceder que yo tenga un trastorno del aprendizaje secundario a otra condición adicional que sí tenga tratamiento medicamentoso. Eso depende mucho de lo que uno encuentre al evaluar el paciente. Entonces, sí hay niños que si yo no los ayudo con medicación, muy poco van a mejorar. No por el trastorno en sí, sino por la otra condición que tienen. Vamos a poner el ejemplo más clásico, un déficit de atención. Un niño con déficit de atención que ya venga de una historia de fracaso escolar, que ya repitió o que ya debe logros o que ya está condicionado, la probabilidad de que ese niño sea exitoso sin nada de medicación es baja. No imposible, pero es baja. Obviamente la medicación es solo un pedacito del manejo, hay otro montón de cosas que hay que hacer, pero al medicamento cuando está bien indicado no hay que tenerle miedo porque realmente es como robarle la oportunidad al niño de yo darte todo lo que te puedo dar para tu éxito, solo porque me quedo con mis miedos y mis mitos y no voy y le toco la puerta a quien me los puede resolver. Hay algo que es importante también aquí hablar y es la maduración que va teniendo el cerebro y los logros que se esperan según estas partes que se van madurando en nuestros niños. Podemos hablar como a grandes rasgos qué es lo que podríamos esperar de nuestros hijos dependiendo de determinadas edades. Desde el aprendizaje. Sí. Bueno, lo que nosotros podemos dividir así muy grande es que el primer año es muy motor y muy social, o sea, aprender a caminar, a gatear, a agarrar y mirar al otro, ¿cierto? Entender que el otro existe y que yo me puedo comunicar. Para el segundo año lo motor sigue avanzando, pero no tan rápido y ya explota el lenguaje. El lenguaje es el lenguaje y el tamaño de la cabeza son los determinantes indirectos de la inteligencia. Por eso el tamaño de la cabeza, un niño cabezón es más inteligente. No, el niño al quien no le crece la cabeza, la velocidad que le debe crecer es preocupante y hay que entrar a mirar qué sucede. El lenguaje, por eso nos preocupa tanto. El niño que no está hablando al momento que debe hacerlo y de la forma que debe hacerlo, hay que intervenirlo. No nos gusta cuando dicen tranquilo que cada niño tiene su velocidad. Déjelo que yo también me demore. No. El lenguaje es un pilar importantísimo para el desarrollo posterior. Entre los 3, los 4 y los 5 es todo muy social, ¿cierto? Reconocer al par, reconocer la autoridad, el sí, el no, la norma, y a partir de los 5 más sobre los 6 arranca el aprendizaje académico. Claro, viene desde atrás con el reconocimiento de vocales, pero aprendizaje académico que implique memoria, atención, función ejecutiva de los 6 añitos en adelante. Entonces, si estoy de los 6 en adelante, empiezo este año escolar y empiezo a notar ciertas cosas, también como papá o como profesor, es el momento de correr. Ay, no, espera, tengo una pregunta. Esos papás que les encantan los niños prodigios, y entonces desde los 2 años ya el niño se sabe el número del 1 al 10, las vocales, los colores, y entonces, eso la es tabla bueno. periódica. La tabla, o sea, sí. Si yo le doy al niño mucha información, los niños son unas esponjas espectaculares.
particulares. Todos los niños tienen esa capacidad. Eso depende mucho de cómo yo le estimule. Pero decir a los 2 años que un niño es prodigio es mucho más allá de que un niño lea, porque hay un montón de elementos que hay alrededor que te llevarán a terminar de construir tu mente y tu inteligencia, y eso no termina sino hasta después de los 6 años. Además, yo creo que la carga para un niño Sí. con la etiqueta de es un niño genio, es un niño prodigio, es Eso ponerle sí, mucho peso. A ver, eso sí existe, Sí. sí existen seres humanos con esa capacidad, eso no es tan común, pero hoy en día lo que nos está sucediendo es que los jardines infantiles están solicitando evaluaciones neuropsicológicas desde muy pequeño y entregan un valor de coeficiente intelectual, y con eso le dicen a los padres, tu papá tiene capacidad, tu hijo tiene capacidades superiores, pero eso no es así, porque mi capacidad a los 2 años no necesariamente va a ser la misma a los 6 o a los 10, esto puede ir cambiando hasta Depende de cierta muchas edad. cosas. Exacto. Entonces los padres tienden a buscar un colegio que potencie esas oportunidades, y sí vemos mucha ansiedad escolar alrededor de eso, ¿cierto? Ansiedad a ser el primero, a ser el mejor, a siempre llevar buenas notas Y a dejar de ser niño. y a que dejar de también- disfrutar su niñez, porque además son niños que tienen un gran porcentaje de ellos muchas dificultades sociales. Ajá, hay que dejarlos jugar, ensuciarse, cumplir cada papel como sí, tiene claro. que Sí, ser. qué Doctora, supuesto. ¿cómo la encontramos a usted en Instagram? Más buena invitada. Sí, y se sí. parece a Jennifer López. Ah. Sí, te lo juro. Yo la vi una vez en la calle y todo, o sea que tengo el valor de decirlo. Sí, tienen las herramientas. En Instagram, @Carolina Neuropediatra. Ay, Muy buenísimo. chévere, Muy de chévere verdad este que tema. muy chévere. Pues Muchas además gracias. porque pues no quiero criticar a los papás, ¿cierto? Cada quien desde su amor Claro. y de sus expectativas, de su crianza, viene con un montón de cosas que uno quisiera darle a sus hijos, y a veces en nombre del amor nos equivocamos tanto, pero yo creo que a veces hay que dejar de poner tantas expectativas en nuestros hijos, ¿cierto? Y dejarlos ser. Y Así es. acompañarlos Y en el acompañarlos proceso, en ¿no? lo que ellos quieran hacer. Y acompañarlos. Yo sé que hay veces es muy difícil, sé que hay muchas mamás que son cabezas de familia, que les toca Luchonas, salir a luchonas. trabajar obviamente por sus hijos, y cuando llegan es más difícil el tema de compartir y de todo, pero hagamos ese esfuercito para tener un mejor país, hagamos ese esfuercito para tener una mejor sociedad, vamos a hacerla por hechos. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, chicas, a Doc. ustedes, muchas Buenísimo. gracias. Nos separamos un segundito así, pequeñito, Regresamos. que ya viene Ay, J-Lo. seguida, Doc. No, estamos ¡Ya esperando te a lo Jennifer López. juro!